Ya, la clase anterior ya desarrollamos el principio o teorema de Bernoulli a partir de las ecuaciones de Euler, ¿cierto? Que se asocian al análisis diferencial de lo que pasa en una línea de corriente, ¿ya? Entonces, hicimos el análisis, ¿cierto?, bueno, de las ecuaciones de Euler y llegamos finalmente al equilibrio de Bernoulli, que es similar a lo que hicimos cuando trabajamos la conservación de la energía. O sea, en estricto rigor es lo mismo, no es similar. Obviamente son puntos de vista distintos, metodologías distintas, porque finalmente llegan al mismo producto, que es la conservación de la energía, ¿ya? En este caso, en dos puntos que se analizan de una misma línea de corriente, ¿ya? Lo que nosotros decimos, o lo que propone el equilibrio de Bernoulli, es que la energía cinética, la energía de presión y la energía potencial se conservan en esos dos puntos, ¿ya? O sea, yo puedo variar algunas de esas características, ¿cierto? Algunas de esas variables, puedo variarlas en el punto 2, pero la sumatoria, al totalizar, esta, esta energía total, esta energía mecánica total que tiene el fluido, ¿cierto?, en esos puntos, siempre va a ser constante, ¿ya? Y a la sumatoria de la energía potencial más la energía de presión más la carga de velocidad en unidades de metros, o sea, son unidades de energía llevadas a metros, ¿cierto? Vamos a tener la carga hidráulica total. Esto es importante porque cuando uno desarrolla problemas, después en el trabajo, problemas de, de redes de distribución de agua potable, o incluso hasta en redes de recolección de agua servida, esto va a tomar total relevancia porque va a permitir definir, entre otras cosas, por ejemplo, el dimensionamiento de las bombas, ¿ya? Acá hay una variable que no está haciendo, o dos variables que no están siendo consideradas en este equilibrio, que las vamos a considerar a partir de la próxima semana, que son las fuerzas viscosas, las pérdidas de energía debido a rozamiento, y la potencia útil que realiza hacia el exterior, que es en el caso de utilizar la energía disponible del agua para la transformación a otro tipo de energía, como funciona, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, ¿ya?, donde utiliza turbinas. Se basa en la energía cinética y de presión del agua para hacer girar una turbina, la cual produce, a través de la transferencia de la energía mecánica, produce energía eléctrica. Y de manera inversa, cuando se realiza un trabajo hacia el fluido, cuando no podemos llegar desde un punto a otro punto con el agua de forma natural, se instala, llega trabajo, con su trabajo, mejor dicho, entrega energía al sistema, ¿ya?, energía hidráulica. Y con eso permite aumentar la carga hidráulica H en ese punto 2 al que se desea llegar, ¿ya? La hipótesis para poder desarrollar Bernoulli, ¿ya?, tiene varias hipótesis que considerar, ¿ya?, que de partida, en el caso de que el escurrimiento pueda tener vorticidad en el fluido, que es un concepto importante porque lo vamos a ver ahora, ya en lo que viene en el curso, que son las líneas de corriente. Tenemos que considerar que nos manejamos en un régimen permanente, ¿ya? Un fluido incompresible, en el caso de los líquidos, o sea que las características de la densidad, ¿cierto?, la masa específica, no van a cambiar conforme cambien las condiciones, por ejemplo, de presión. Un fluido ideal sin fricción. Acá la hipótesis del equilibrio de Bernoulli considera que este fluido no tiene o no considera las fuerzas viscosas que se producen entre él y las paredes del contorno que lo tienen, ¿cierto? Sin embargo, como les comentaba recién, más adelante vamos ya a incorporar esta variable de las pérdidas por fricción. Siempre el análisis de Bernoulli puede realizarse sobre una misma línea de corriente, que era lo que yo les comentaba, que uno puede hacer este análisis entre el punto 1 y 2, pero siempre sobre una misma línea de corriente. Y tiene que ver porque en las distintas líneas de corriente que se producen en un flujo, las características cambian.
O sea, el hecho de que yo esté en una línea de corriente en el centro o en una línea de corriente, no sé, 1 centímetro más arriba, van a cambiar las características porque, por ejemplo, el perfil de velocidad sabemos que es variable. Entonces ya la velocidad va a ser distinta. La presión va a ir aumentando, por ejemplo, en el eje Z, ¿cierto? En el eje vertical, a medida que nosotros, si imaginamos una tubería, dentro de esa tubería, los distintos infinitesimales puntos que hay en la vertical de esa tubería, el punto de más abajo va a llevar siempre mayor presión que el punto inmediatamente superior, por el efecto que tiene la gravedad, ¿ya? Y por la carga de agua que hay por sobre ese punto que estamos analizando. Va a ejercer presión. Entonces las características van a ir cambiando dependiendo de cuál sea la línea de energía que vamos a analizar. Entonces lo que vamos a ver a continuación en esta clase es respecto a cómo relacionar las líneas de, perdón, la línea de corriente, dije línea de energía, la línea de corriente, ¿ya? O sea, déjenme, estoy abriendo la pizarra. Ahí sí. Como les decía, si nosotros analizamos una tubería, ¿cierto? Ya el perfil de velocidad no es uniforme, digamos en el caso de un fluido real. Por lo tanto, la velocidad, ¿cierto? Prima, le vamos a poner velocidad 1'', velocidad 1, 3', ¿ya? Estas tres velocidades son todas distintas, ¿cierto? Debido a la distribución de velocidades. Por lo tanto, yo no puedo asociar o intentar determinar, ¿cierto?, la energía en el punto 1, en esa línea de corriente, y analizar lo que está pasando en el punto 2 en otra línea de corriente. No puedo hacer el equilibrio entre esos dos puntos porque las características hidráulicas son distintas, ¿ya? Entonces tengo que hacerlo en una misma línea. Y por otra parte, lo que les decía, la presión también va a ir aumentando conforme voy profundizándome, ¿cierto?, en la tubería. Porque la carga del agua que está por sobre, ¿cierto?, el punto o la línea de corriente que está analizando me va a ejercer una presión mayor a medida que más me profundizo y me acerco a la parte inferior de la tubería, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver nosotros en la clase, después de que desarrollemos unos ejercicios que tengo acá, es cómo se relacionan entonces estas líneas de corriente, ¿ya? ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Cómo yo puedo relacionarlas para resolver problemas y tener un análisis, digamos, general para todo el escurrimiento? ¿Ya? ¿Cómo yo relaciono una línea con respecto a otra para determinar las características de una u otra? ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase. Primero vamos a desarrollar el ejercicio que dejamos propuesto ayer. No sé si alguien lo realizó esto, que le gustaría compartirlo. Yo al menos, profe, no lo hice. Gracias, Tomás. Ya. Bueno, desarrollémoslo juntos entonces. Dice, supóngase un estanque de grandes dimensiones, el cual contiene líquido de peso específico gamma y tiene un orificio de área A en la pared a una profundidad H bajo la superficie libre. Se pide encontrar la velocidad de salida del líquido y el gasto a través del orificio. Entonces tenemos, ¿cierto? Este recipiente, ¿cierto? Estanque, que tiene un orificio en la parte inferior y está con agua, ¿cierto?, a una altura h por sobre el eje del orificio. ¿Ya? Entonces me pide analizar la velocidad a la salida del orificio y posteriormente cuál es el gasto. Entonces el primer supuesto que asume acá es que yo estoy analizando todo esto sobre una misma línea de corriente. Entonces, si estoy sobre una misma línea de corriente, puedo analizar, ¿cierto?,
cómo son las características de la energía en el punto 1, la energía mecánica total en el punto 1 y la energía mecánica total en el punto 2, para poder resolverlo y tratar de encontrar una ecuación que me permita determinar la velocidad de la salida de este estanque. ¿Ya? Por lo tanto, la conservación de la energía, el principio de Bernoulli me dice lo siguiente. La presión dividido el peso específico, que es la energía de presión, ¿cierto? Más la carga de velocidad, más la cota, que se asocia a la energía potencial, es constante. Por lo tanto, va a ser igual a la sumatoria de las mismas variables, pero en el punto 2. Profesor, ¿Sí? nos está mostrando la pantalla. Gracias. Gracias. Ahí sí. De repente me pasan esas cosas. Gracias. Ahí sí. La conservación de la energía, ¿cierto? Entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Entonces, la segunda ecuación a la que nosotros podemos, que podemos utilizar, ¿cierto? Por un lado está la conservación de la energía y por otro lado está la ecuación de continuidad, ¿cierto? Que me dice que el gasto entrante es igual al gasto saliente, siempre que el régimen sea impermanente, ¿cierto? Y en ese caso la ecuación de continuidad va a ser que la velocidad 1 por área 1 es igual a la velocidad 2 por área 2. Entonces tenemos dos ecuaciones para tratar de resolver este problema. ¿Ya? Si nos fijamos en la ecuación de continuidad, tenemos que el área 1, que sería el área, digamos, de superficial de este estanque, en comparación con el área 2, que es el área del orificio, ¿cierto? El área 1 es mucho mayor que el área 2. Entonces, ¿a qué conclusión me lleva esto? Si el área 1 es mucho mayor que el área 2. En la ecuación de continuidad. ¿Qué va a aumentar la velocidad? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona la velocidad? ¿Con el caudal? No. Ahí ya tenemos la ecuación de continuidad. Y yo estoy diciendo que el área 1 es mucho mayor al área 2. Por lo tanto, ¿cómo se relacionarían las velocidades? Si estoy diciendo que el área 1 es mucho mayor al área 2. ¿Qué pasa con la velocidad 2? La velocidad 2 va a ser igual a la 1 por el área 1 dividido en la 2. El área Exacto. 2. Esa es la ecuación, ¿cierto? Velocidad 2 es igual a velocidad 1 por área 1 dividido área 2. Pero ¿qué pasa si el área 1 es mucho mayor al área 2 desde el punto de vista del análisis? Olvídense de la ecuación. ¿Está bien lo que están diciendo? ¿Ya? Esa es la relación que existe entre la velocidad 2 y la velocidad 1. ¿Ya? Pero si yo miro mi análisis y me enfoco en que el área de la boca o superficial del estanque es mucho mayor a la superficie, al área del orificio. ¿Qué pasa con la velocidad 2 en comparación con la velocidad 1? Es mucho mayor también. Entonces, ¿qué podríamos asumir si estamos considerando que la velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1? Podríamos cancelar o dejar en cero la velocidad 1 a lo mejor. En estricto rigor no podemos dejarla en cero porque si no la ecuación de continuidad se nos va a las pailas. Pero sí podemos decir que la velocidad 1 es... Oye, me cuesta escribir con este lapicito. Es despreciable. Entonces, dentro de nuestro equilibrio de Bernoulli, nosotros podemos decir acá sí que la velocidad 1 es literalmente, o aproximadamente, no literalmente, aproximadamente cero.
no es 0, porque si no esto no tendría flujo, ¿cierto? Hay que recordar que la velocidad 1 en este caso, la velocidad 2 nosotros ya tenemos claro que es la salida del orificio. La velocidad 1 es la velocidad con la que desciende la superficie libre del agua, que es la acción de esta línea, ¿cierto? Esta línea de corriente. Recuerden que este análisis se hace en función de, de la línea de corriente S, ¿cierto? Uno va midiendo inmediatamente en cada uno de estos puntos, en dirección de la línea de corriente, lo que está pasando con la velocidad y con toda la energía, ¿cierto? Con la velocidad hecha energía me refiero, con la carga de velocidad. Por ende, lo que nosotros estamos midiendo acá es la velocidad 1, que es la relación, ¿cierto? En que va la velocidad con la que va descendiendo la superficie libre dentro del estanque. Entonces, si el estanque es de proporciones, nosotros, como dice el enunciado de grandes dimensiones, podemos asumir que la velocidad 1 es aproximadamente 0. ¿Ya? Entonces nos queda finalmente una función que depende de las cotas, de las presiones y de la velocidad 2. Porque la velocidad 1 es aproximadamente 0. ¿Qué podemos decir con respecto a las cotas? ¿Qué podríamos decir con respecto a ello? Bueno, que la cota 2 va a ser más, va a estar más bajo. Entonces, Pero ¿cómo la relaciono? con Z1 y Z2 no son datos, H, son cotas. Exacto, delta Z va a ser H. exacto. ¿Y el delta Z cómo sería? Z2 menos Z1. ¿Seguro? No. eh, Al revés. Z1 menos Z1 Z2. menos Z2 es igual a H. ¿Cierto? Ah, Recuerden que claro, porque el Z1 punto 1 está arriba. está más alto. Exacto, exacto. Eso es súper relevante, ¿eh? No es no es majadero decirles que hay que tener mucho cuidado con dónde se dan las referencias, porque les cambia el signo y chao ejercicio. Por eso hay que tener ojo con eso. Z1 menos Z2, que el punto 1 está arriba, ¿cierto? Eso es H. Por lo tanto, ya tengo una relación entre los Z, ¿cierto? Yo lo que quiero obtener acá es la velocidad 2. Entonces, la ecuación de velocidad 2 al cuadrado partido por 2G va a ser igual a P1 menos P2 dividido el peso específico, más el Z1 menos Z2, porque B1 ya dijimos que era 0. ¿Ya? Ahora, Z1 menos Z2, como bien dice Tomás, es H. ¿Y qué pasaría con las presiones entonces, con este diferencial de presiones? ¿Con qué podríamos concluir o qué supuesto podríamos darnos para el diferencial de presiones? Bueno, sabemos que la presión 2 va a ser mayor a la presión 1. ¿Cierto? Sabemos que la presión 2 va a ser mayor a la presión 1. Eso nosotros lo vimos en conservación de la energía cuando vimos el problema del estanque vaciándose y la chimenea, ¿cierto? Pero sin embargo, si nosotros volviéramos atrás y analizáramos el tema de que la presión 2 es mayor a la presión 1 porque tienen una carga, la presión en 2 tiene una carga mayor de aire sobre el punto que tiene una altura h. Si utilizáramos números nos daríamos cuenta que entre 1 y 2 la presión aumenta muy, muy, muy poco en comparación con las otras variables. ¿Ya? Y eso se debe netamente a que el peso específico del aire es muy bajo. Entonces, para que exista una real diferencia en las presiones, ¿cierto? Tendríamos que considerar más que una altura h, que es la altura del nivel de agua dentro de un estanque. O sea, nosotros notamos las diferencias cuando estamos aquí en Talca y nos vamos a Calama, por ejemplo, o nos vamos a Machu Picchu, o al Cusco, que es más alto que Machu Picchu. ¿Me siguen? Nosotros acá estamos en una cota, no recuerdo bien a qué cota estamos con respecto al nivel del mar, creo que 200 algo metros sobre el nivel del mar. En el Cusco estamos a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay una diferencia de 2.100 metros, 2.000 metros, que sí te genera un diferencial importante en la presión atmosférica. Por eso la gente se apuna, le duele el oído, la cabeza, etc.
Pero en una altura h dentro de un estanque no es relevante. Pero ahí el líquido, porque el líquido se va a cambiar la presión en esa distancia. Sí, pues, pero que nosotros acá estamos viendo el equilibrio, porque nosotros lo que hacemos al analizar las presiones es que estamos viendo de que existe un equilibrio entre la presión del que está ejerciendo el fluido sobre la atmosférica. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nosotros podemos decir que la presión del fluido en ese punto se va a igualar con la atmosférica en la salida. Ah, ok. ¿Entiendes? Entonces, en el punto 1 pasa lo mismo. La presión 1, nosotros sabemos que las presiones son en todas direcciones. Entonces, la presión 1, que se está ejerciendo, supongamos aquí esta molécula que está justo en la superficie, está ejerciendo una presión 1 hacia arriba, en todas las direcciones en estricto rigor, pero hacia arriba, que es igual a la presión atmosférica. Y la presión en 2, ¿cierto? Sería, en estricto rigor, la presión en 1 más el peso específico GH, perdón, el peso específico por H. Pero como nosotros estamos en el punto en que entra el agua en contacto con la atmósfera, ¿cierto? Podemos decir que la presión en ese punto es igual a la presión atmosférica, o la presión atmosférica en ese punto. En este caso va a ser, ¿cierto?, el peso específico del aire por esa altura h, que en realidad es h mayúscula. Y el peso específico del aire es tan bajo que al multiplicarlo por ese h, en estricto rigor, la presión 2 es prácticamente la presión 1. Y ese es un criterio que, a menos que el ejercicio proponga algo distinto, es un criterio válido para alturas de este nivel. O sea, nosotros siempre vamos a considerar que las presiones son relativamente iguales, a excepción que estemos hablando de una altura considerable. ¿Ya? Ahora, si lo llevan ustedes al problema que vimos de la descarga del estanque y de la chimenea, claro, efectivamente, en el estanque y la chimenea lo dejamos en función de los pesos específicos del fluido y de la atmósfera. De hecho, si me dan un segundo, escribimos la solución y se lo explico con el resultado de eso. Aquí está. Para el caso del estanque, voy a borrar acá arriba, la solución de la velocidad 2 era raíz de 2GH, 1 menos peso específico por el peso específico de... ¿Cuál es cuál aquí? Denme un segundito. Peso específico 1 dividido 1 menos a 2 al cuadrado dividido a 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este problema, el peso específico 1 era el peso específico del fluido. Y el peso específico que no tiene subíndice es el peso específico de la atmósfera. Por lo tanto, en este caso, si comparamos el peso específico del fluido con el de la atmósfera, el peso específico del agua, en el caso de un estanque que se esté vaciando, el peso específico 1, que es el del estanque, es de 1000 kilogramos por metro cubo. Es el peso específico del agua. Perdón, esa es la densidad del agua. Entonces el peso específico son 9800 newton partido por metro cubo. Ahí sí. Mientras que la del aire, la densidad del aire es 1,28, creo, por ahí me acuerdo, 1,28 kilogramos por metro cubo. Por tanto, si lo multiplicamos por la gravedad, ¿cierto? Va a ser alrededor de 10 newton por metro cubo. Por tanto, podemos decir que el peso específico del fluido del agua es mucho mayor al peso específico de la atmósfera. Por tanto, se puede decir que eso es aproximadamente 0. Y por eso se cancela. Si hacemos el análisis como lo propuso ese problema. Entonces, finalmente, nosotros cuando decimos, si el H no es una altura considerable, entonces decimos que las presiones son iguales. Y en este caso, como está en contacto con la atmósfera, las presiones son iguales a las presiones atmosféricas.
Por lo tanto, como presión 1 es igual a presión 2, el diferencial es 0. Entonces, la velocidad va a ser finalmente igual, pasamos el 2G multiplicando, 2GH. O sea, la velocidad 2 es igual a raíz de 2GH. Lo vuelvo a repetir, en el problema, ¿cierto? Esta era la solución del problema del estanque vaciándose en el ejercicio de conservación de la energía que hicimos. Entonces, si lo analizamos como yo le acabo de decir, ¿cierto? La relación de densidades se hace 0, y lo mismo la relación de las alturas, de las áreas, perdón. Ya, era 1 menos aquí. 1 menos a2 al cuadrado partido por a1 al cuadrado. Si a1 al cuadrado es mucho mayor que a2 al cuadrado, también esto se aproxima a 0. Entonces la solución me queda finalmente que B2 es raíz de 2GH. Se llega a la misma solución. ¿Estamos? Finalmente, queda por determinar el gasto, el caudal. Tenemos entonces que la velocidad 2 es raíz de 2GH. Nosotros sabemos que el gasto, ¿cierto?, es igual a velocidad por área. En este caso va a ser raíz de 2GH por el área, ¿cierto?, que abarca el fluido. Ahora bien, yo les contaba ayer que el fluido, al salir del orificio, no necesariamente ocupa la misma superficie que tiene el orificio, la misma área, debido a que en la salida se puede producir un efecto que se le denomina contracción. ¿Ya? En este caso se produce la contracción por la inercia del agua. O sea, en algún momento el agua está dentro del estanque e intenta salir por este orificio, ¿cierto? Y cambia sus direcciones de las líneas de corriente. Por lo tanto, al cambiar esa dirección, ¿cierto?, toma una forma distinta que permite que se produzca esta contracción y el área que ocupa el líquido, el fluido, ¿cierto?, es una relación con el área de la sección del orificio. Y esa relación es que el área que va a ocupar realmente el fluido para salir del orificio va a ser igual a un porcentaje del área del orificio. Y ese porcentaje es el coeficiente de contracción, que lógicamente podrán ver que el coeficiente de contracción se va a mover entre 0 y 1. Dependiendo de la geometría que tenga en este caso el orificio, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aristas rectas en la salida, tenemos aristas curvas que tengan la forma como de una tobera, que en ese caso tenemos un coeficiente de contracción de 1, en el caso de la arista recta tenemos un coeficiente de contracción de 0,61, y tenemos el caso de un orificio de borda que se le denomina, que es que las paredes, ¿cierto?, se incorporan hacia el interior del estanque, y el fluido en estricto rigor no sale desde el borde, sino que sale desde una parte más al interior. Y tenemos también un coeficiente de contracción menor. Por lo tanto, el caudal va a ser igual a raíz de 2GH por el coeficiente de contracción por el área. En estricto rigor también esto se va a entregar dentro del problema. ¿Ya? Si se hace un ejercicio de este tipo, no es que siempre van a tener que considerar un coeficiente de contracción. ¿Ya? Para un diseño real, sí, efectivamente hay que considerar el coeficiente de contracción. Pero si se le dice que el área del orificio es tanto, utilicen el área del orificio para los cálculos. ¿Ya? No sé si hay dudas hasta ahí. Perfecto, entonces tenemos el cálculo del gasto. ¿Ya?
Entonces, la ecuación de Bernoulli no es más otra cosa, como les decía antes, que era la conservación de la energía mecánica, la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión. A esto se le denomina comúnmente como cota al Z, ¿ya? A la presión debido al peso específico como altura de presión, y a la velocidad al cuadrado partido por 2G como altura de velocidad o carga de velocidad. ¿Ya? También se aplica aquí el concepto de las líneas de energía, que es lo que vimos cuando estábamos viendo conservación. ¿Ya? También la línea de energía, el diferencial entre la línea piezométrica y la línea de energía es la carga de velocidad, etc. Y la carga hidráulica total H va a ser la altura piezométrica, o sea, el Z más la carga de presión. Tenemos un caso de una aplicación que es el tubo de Venturi, que sirve para poder determinar la variación que existe en las presiones en función de analizar un fluido que está en este tubo en U, que se ve en la parte inferior del tubo de Venturi. Como hicimos el análisis ayer de la relación entre las presiones y la velocidad, nosotros sabemos que al disminuir o aumentar el diámetro va a ejercer un cambio en la presión. ¿Ya? No se les olvide esto. A mayor diámetro, menor velocidad, mayor presión. A menor diámetro, mayor velocidad, menor presión. La velocidad es inversamente proporcional con la presión. Si una aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Entonces lo lógico que pasa aquí entre el punto 1 y 2, que son los puntos del eje, ¿cierto? De los tubos en el punto 1 y en el punto 2, ¿cierto? Ahí están los ejes verticales, digamos, del tubo en U. Es lógico que el área 2, como se ve en el dibujo, tiene un área, una superficie menor. Por lo tanto, lo que va a pasar ahí es que, como la misma cantidad de fluido que viene desde aguas arriba del tubo, ¿cierto? Se va a mantener constante si asumimos que es un régimen impermanente. O sea, perdón, un régimen permanente. Entonces tenemos que asumir que la misma cantidad de masa de fluido va a tener que pasar ahora, pero por un área menor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una masa que va a encontrar un área menor por donde pasar? ¿Qué es lo único que le queda para mantener la continuidad? ¿Qué es lo único que le queda por hacer? Ir más rápido. Ir más rápido, aumentar la velocidad. Que de hecho ese es el principio de por qué vuelan los aviones o por qué un Fórmula 1, un auto se mantiene pegado al piso. ¿Ya? Que de hecho en los autos de carrera, eso se le denomina el efecto piso o algo por el estilo. ¿Ya? Que tiene que ver con cómo se desplazan las moléculas de aire por debajo del vehículo y por arriba del vehículo. ¿Ya? Tal que el diferencial de presiones en el vehículo entre las presiones que están abajo y las presiones que están arriba de él lo ayuda a que se mantenga pegado al piso y no salga volando. Ustedes han visto cuando pasan accidentes, que el auto pasa a llevarse con otro y el auto vuela. Se pierde ese equilibrio. O cómo se le da el efecto a los balones de fútbol, por ejemplo. No sé si se le ocurre, pero por ejemplo, aquí la mayoría son hombres peloteros, me imagino. Entonces ustedes saben que cuando uno le pega en este punto a la pelota, ¿cierto? Le aplica ahí la fuerza, la pelota va a girar de esa forma. Y se va a encontrar con el aire, ¿cierto? Porque la pelota, como le pegaron en esa dirección, la pelota va a viajar hacia arriba, ¿cierto? Mientras que el aire viene en dirección contraria, va a chocar contra el aire que está en reposo. Entonces ese aire se va a adherir, ¿cierto? A esas moléculas, se va a adherir a al casco del balón que está girando y va a hacer que estas viajen a una cierta velocidad, mientras que como en el otro lado, la velocidad está en la otra dirección y esa velocidad va a chocar con las moléculas de aire, estas van a viajar más lento. Y para que se produzca continuidad, finalmente tienen que viajar unas más rápido y otras más lento para que después estas se junten aquí abajo y se mantenga la continuidad. Entonces, como la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2, se produce que la presión 1 es menor a la presión 2 porque son inversamente proporcionales.
y por lo tanto se ejerce una presión hacia la izquierda, mayor, una fuerza mayor en estricto rigor, ¿cierto? Porque la presión 2 es mayor, por lo tanto la sumatoria de fuerza en ese eje va a hacer que la pelota se mueva hacia la izquierda. Entonces, como el área disminuye en el punto 2, las moléculas del fluido van a tener que viajar más rápido, por lo tanto va a haber una disminución de la presión, ¿cierto? Entonces lo que va a producir es que el fluido que esté dentro de este tubo nu, asumimos que es un fluido, ¿cierto?, uniforme, el mismo fluido, va a producir que como hay una disminución en la presión 1 es mayor a la presión 2, entonces va a haber un aumento en la carga del fluido en la columna 2. Porque ya no se va a estar ejerciendo tanta presión como en el caso del 1 para mantener el fluido abajo. Ahora necesariamente, al disminuir la presión, va a tener que aumentar una columna H el fluido hasta equilibrarse en ese punto las presiones. O sea, en ese punto del tubo, donde yo tengo ahí mi fluido en el punto 2, ¿cierto? Que puede ser, no sé, por ejemplo, digamos que dentro de la tubería está viajando agua y el fluido de la tubería nu es mercurio. Entonces el agua acá, que la voy a dejar en rojo, agua, y el negro es mercurio. En ese punto, ¿cierto?, las presiones se igualan. O sea, la sumatoria de las fuerzas en ese punto, verticales obviamente, es igual a 0. Porque las presiones se igualan. Entonces aquí también se mantiene el principio de conservación, perdón, el principio de Bernoulli, el equilibrio de Bernoulli, también se utiliza, ¿ya?, para poder determinar cómo es, en este caso, la relación entre las presiones, la velocidad y el nivel, o diferencia de nivel que hay en el fluido, en el tubo de Venturi. Ahora, este análisis solamente se puede hacer, obviamente, en una dimensión porque estamos asumiendo que tenemos una línea de corriente que parte desde el punto 1 que está en el eje de la tubería, que es vertical, y como es vertical, ¿cierto?, en ese análisis estamos hablando de una situación hidrostática. Si yo lo estoy mirando desde el punto de vista vertical, no tengo velocidad en el eje Z. Por lo tanto, puedo asumirlo como el principio de la ley de hidrostática, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que la suma con respecto al punto M y al punto N, ¿cierto?, toda la carga que tengo entre el eje de la tubería y el punto M genera una presión en M, que para que exista este equilibrio dentro del tubo de Venturi tiene que ser igual a la presión en el punto N. Entonces fíjense que en la columna 1, que no tiene velocidad, porque la velocidad es horizontal, no hay velocidad vertical, ¿cierto?, voy a tener una presión que va a ser asociada al fluido que está escurriendo dentro de la tubería, que suponemos que fuese agua, ¿cierto? Y en el punto M se va a igualar con la presión en el punto N, y la presión en el punto N va a ser la suma del agua entre el eje de la tubería y el punto de contacto de ambos fluidos, que tiene una altura A, más la presión que ejerce el fluido, que va a ser, ¿cierto?, para una altura H. Y con eso yo voy a poder relacionar las presiones de los puntos 1, perdón, del punto M, y después voy a poder asociarle al punto 1 y al punto 2, y con eso también asociar los valores de velocidad. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, súper. Hagamos el ejemplo entonces. Dice que un tubo de Venturi
en su parte más ancha posee un diámetro de 0,1524 metros y una presión de 4,2 por 10 elevado a 4 newton por metro cuadrado o pascales, ¿cierto? En el estrechamiento, en el área 2, el diámetro es de 0,0762 metros y la presión es de 3 por 10 elevado a 4 newton por metro cuadrado. O sea, disminuye la presión. ¿Cuál es la velocidad inicial en el agua que fluye a través de la tubería? ¿Cuál es la velocidad 1? Entonces, planteamos el equilibrio de Bernoulli. Siempre escribo las variables de distinto orden, ¿eh? Pero en realidad eso da exactamente lo mismo como lo presento. De repente pongo la cota primero, de repente la carga de velocidad. Qué sé yo. Entonces, ese equilibrio se mantiene constante. Y por otro lado, la continuidad, ¿cierto?, también se ve presente en este problema. Todo esto nosotros lo estamos asociando al eje X, ¿cierto? Lo que está pasando en la línea de corriente entre el punto 1 y 2 en el eje X. La densidad de este fluido es peso específico gamma sub 0, que aparece ahí en el dibujo, y la densidad del fluido del tubo de Venturi es gamma sub m, ¿ya? O peso específico sub m, que no los conocemos. Perfecto. Entonces tenemos ahí planteado nuestras dos ecuaciones para resolver este problema. ¿Qué es lo primero que ustedes podrían hacer con lo que tienen enfrente? ¿Qué es lo primero que harían? Sacar las cotas porque van a ser las mismas. Las mismas, ¿cierto? Súper. Z1 es igual a Z2. No son cero. Depende de la referencia. Si la referencia es el eje de la tubería, claro, ahí serían cero. Pero si la referencia está más abajo, van a tener un valor. Pero en este caso son iguales. ¿Ya? Y por otro lado, yo sé que lo que intento obtener es la velocidad 1. Ese es el dato que me está preguntando. Entonces, finalmente, resolvemos la ecuación de Bernoulli, el equilibrio de Bernoulli, ¿cierto? Me queda que la velocidad 1 al cuadrado partido por 2g más P1 partido por peso específico es igual a la velocidad 2 al cuadrado partido por 2g, pero tenemos una relación que nos permite, ¿cierto?, tener solamente como variable la velocidad 1. Reemplazamos el valor de la velocidad 2 que lo obtenemos de la ecuación de continuidad en la carga de velocidad 2 y me queda finalmente que B2 al cuadrado va a ser igual a B1 al cuadrado por área 1 al cuadrado dividido área 2 al cuadrado y por 2G, ¿cierto? Más presión 2 dividido el peso específico del fluido. Estamos trabajando con el fluido de la tubería. ¿Ya? Ordenamos esto un poquito y nos queda finalmente que B1 al cuadrado partido por 2G, factor de 1 menos área 1 al cuadrado dividido área 2 al cuadrado, es igual al diferencial de presiones entre ambos puntos. ¿Estamos? Entonces aquí entra lo otro que yo les decía. Aquí nosotros ya llegamos a nuestro límite con esta ecuación, ¿cierto? Pero no podemos resolver todavía la velocidad 1. Porque tenemos el problema de las presiones, ¿cierto? Tenemos los valores de las presiones, tenemos los valores de los diámetros, no conocemos el peso específico en este caso del fluido. Ahora, como P1 y P2 actúan en la misma línea de corriente en este eje X, ¿cierto? Está lo que les decía delante, que se cumple la ley hidrostática, ¿ya? Que en la sección transversal por donde pasa la línea de corriente, en este caso a través del tubo en U, ¿cierto? Por lo tanto,
tenemos que la presión en M, que es lo que les decía delante, va a ser la carga total del fluido sobre ello hasta el eje de la tubería. O sea, en este caso va a ser la presión en 1, que es la presión del fluido en el punto 1, más el peso específico, sub 0, que es de la del fluido, por A más H, que es la altura total desde el punto M hasta la línea de corriente horizontal entre unidos, ¿cierto? Y la presión en N va a ser igual a la presión en 2 más el peso específico del fluido de la tubería por A más el peso específico del líquido dentro del tubo, que tiene un peso específico sub M por H. Entonces, en el punto horizontal entre M y N, ¿cierto? Las presiones se igualan, son iguales, para que este equilibrio se mantenga. Por lo tanto, presión en M es igual a presión en N, lo que implica que presión 1 por más, perdón, lo voy a hacer acá mejor porque no me va a alcanzar el espacio. Presión 1 más el peso específico sub 0 por A, más el peso específico sub 0 por H, es igual a presión 2 más el peso específico sub 0 por A, más el peso específico sub M por H. Se van los pesos específicos sub 0 por A, y me queda finalmente que la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a H factor de peso específico sub 0 menos peso específico sub M. Reemplazando la ecuación, va a ser igual a H gamma sub 0 menos gamma sub M dividido gamma sub 0. Por lo tanto, una ecuación general de esto, velocidad 1 al cuadrado, va a ser igual a 2GH, factor de 1, gamma sub M, gamma sub 0, ¿cierto? Dividido 1 menos a 1 al cuadrado dividido a 2 al cuadrado. Fíjense la similitud que tiene con la solución del problema del vaciamiento del estanque y conservación de energía. Y obviamente el caudal o gasto, ¿cierto? Va a ser área, velocidad 1 por área 1. ¿Ya? Es cosa de sustituir netamente el valor de la velocidad 1. Entonces lo que esto me permite es determinar el valor de la velocidad sin conocer los valores de presiones. En estricto rigor nosotros el ejercicio ya lo teníamos resolvido hace rato, ¿cierto? Porque me dieron los valores de presión y me dieron los valores de diámetro. Yo podría haberlo resuelto hace rato este ejercicio, ¿cierto? Pero esto me da una relación, el tubo de Venturi me permite obtener una relación sin conocer los valores de la presión. Puedo resolver los valores de presión, ¿cierto? En este caso el valor de la velocidad sin tener resueltos los valores de presión. ¿Ya? Por eso puedo obtener el valor de B sub 1. ¿Dudas? Por mi parte no, profe.
Inicialmente nosotros habíamos resuelto que B1 al cuadrado partido por 2G, ¿cierto? 1 menos A1 al cuadrado partido por A2 al cuadrado. Es igual al diferencial de presiones. Entonces podríamos resolver el ejercicio para obtener la velocidad 1, ya que conocemos los diámetros, por lo tanto conocemos las áreas, y conocemos los valores de presión, que son datos, ¿cierto? Pero en este caso, este desarrollo que yo realicé lo que me permite es poder resolver este problema en caso de que yo no tuviese datos de presión y tuviese los datos del tubo de Venturi. Obviamente, si yo no tengo un instrumento como un manómetro instalado, ¿cierto? No podría conocer los valores de presión en el punto 1 y en el punto 2. Y podría hacer la instalación de este tubo de Venturi, que se hace en terreno, para poder medir el diferencial de presión. ¿Ya? Y con eso podríamos resolverlo mediante esa metodología. Tomémonos un descanso, volvemos a las 16:50 y pasamos a elementos de flujo potencial. ¿Estamos?
Ya, muchachos, a ver. Me había quedado un tema del tubo de Pitot antes de pasar a los elementos de flujo potencial. Lo que pasa es que uno, a ver, lo vamos a dibujar mejor. Cuando uno tiene una tubería, lo vimos cuando vimos también la conservación de la energía. Si yo desconozco la presión en este punto, quiero saberla, lo que yo puedo hacer es instalar un tubo que se llama piezómetro. Y como yo les digo, la presión finalmente tiene que llegar a un punto en que tiene que tomar un equilibrio, por lo tanto, el fluido que esté dentro de esta tubería, si suponemos por ejemplo que es agua, va a alcanzar una cierta altura H con respecto al eje de la tubería. Y esa altura H que va a alcanzar, ¿cierto? Va a empezar, si yo instalo en este momento el piezómetro, va a empezar a aumentar el nivel de agua hasta llegar a un equilibrio. ¿Y que va a ser donde las presiones se igualen? Donde la presión en el se iguale con toda la columna de fluido H que está sobre ese punto, ¿cierto? Y donde también acá la presión en la superficie se iguala, obviamente, con la presión. ¿Ya? Por tanto, lo que mide el piezómetro es la presión en el punto. Insisto, la presión en este punto va a ser en este caso igual a el peso específico por la altura. Pero existe otro instrumento que se le denomina tubo de Pitot, que a diferencia del piezómetro, el tubo de Pitot tiene esta forma, como una L. Entonces el tubo se llena de agua y alcanza también una cierta columna, pero ahora la columna es más alta. Aumenta con respecto al piezómetro una altura A. ¿Por qué el tubo de Pitot registra una altura mayor al piezómetro? ¿Creen ustedes? por la velocidad del agua. ¿Cierto? Debido a la velocidad del fluido. En este caso, además de medir presión, está midiendo la carga de velocidad. Entonces la altura total en el punto 2, suponiendo que este es el punto 2 y este es el punto 1, es igual a la altura de presión del punto 1 más la altura de velocidad del punto 1. Asumiendo que esta es la referencia, el eje de la tubería. Porque si la referencia estuviese más abajo, obviamente tendríamos que también considerar una cota. Pero vamos a asumir que es el eje de la tubería el que estamos viendo. Y la presión 1 es igual al peso específico del fluido por la altura total que tiene la columna sobre el punto que estoy midiendo. Entonces este tubo, cuando se llene de agua, se va a mantener estático, ¿cierto? Por lo tanto, el fluido va a chocar contra él en este punto, en la entrada del tubo de Pitot. Transfiriendo toda la energía del escurrimiento hacia el fluido que está en el interior del tubo. ¿Estamos? Entonces, finalmente, toda la carga que tenga el tubo de Pitot va a ser la carga total mecánica del escurrimiento, que puede ser una tubería o puede ser un canal, lo que sea. ¿Estamos? Y como bien se dice aquí que es el punto de estancamiento, aquí es donde llegan todas las líneas, ¿cierto?, de corriente del fluido y chocan contra este punto que está estático. Y le va transmitiendo la energía y con eso mantiene la columna una altura definida acá en la superficie. Se deja propuesto entonces ahí analizar qué ocurre dentro del sistema mostrado en la figura y calcular las velocidades en la línea de corriente que pasa por el eje del tubo.
¿ya? Es un buen problema para poder determinar lo que yo les acabo de mostrar, que más o menos la solución ya está hecha, ¿cierto? Que es lo que está ahí. Entonces sería bueno que ustedes lo analizaran desde su desarrollo. En el punto 1 tenemos una columna A, bueno, alcanza a verse muy bien, pero la columna de agua tiene una columna A, ¿cierto? En el punto 1, la presión, en este piezómetro, y en el tubo de Pitot, en el punto 2, tiene una altura con respecto al eje A más H, que es más o menos similar a lo que nosotros dibujamos acá. Se deja también planteado, voy a dejar planteado este ejercicio, de que tenemos el caso de una tubería, donde el fluido es agua y descarga libremente a la atmósfera. Para un flujo másico de 15 kilogramos por segundo, determinar la presión en el manómetro. En el manómetro en el punto 1. ¿Cuál es la presión? En función de las características del escurrimiento. Tenemos un diámetro de 8 centímetros, tenemos un estrechamiento en la salida de la manguera, ¿cierto? Que baja 5 centímetros el diámetro, y tenemos un diferencial de altura entre los ejes de la tubería de 12 metros. ¿Cuánto es la presión en 1? Que también lógicamente lo hacen con equilibrio de Bernoulli y ecuación de continuidad. Entonces pasamos a los elementos de flujo potencial. Como yo les contaba, con la ecuación de continuidad y con la ecuación de Bernoulli, se puede obtener la información acerca de presión y velocidad que hay en una línea de corriente, ¿ya? Y esto no tiene mayores problemas para flujos unidimensionales. El problema es que, ¿qué hacemos cuando tenemos flujos bidimensionales? ¿Ya? O sea, ya las líneas de corriente dejan de ser solo en una dirección y tenemos una componente en otra dirección. ¿Qué pasa acá? Y ahí es donde se nos complica todo, porque el análisis, obviamente, ya las ecuaciones básicas de Bernoulli y continuidad ya no son aplicables de la manera en que las conocemos, sino que tenemos que empezar a orientarnos y basarnos en otras componentes, en otro tipo de ecuaciones para poder resolver este tipo de problemas, ¿ya? Entonces aquí es donde entra la función potencial, ¿ya? Que sirve en este caso para flujos bidimensionales o incluso para tridimensionales. Entonces, con esta metodología de cálculo que se va a realizar, se puede determinar cuáles son los valores de velocidad y presión para cualquier punto del espacio que ocupa el fluido. Que era un poco lo que nosotros vimos, ¿cierto?, anteriormente, donde decíamos, perfecto, tenemos nuestra tubería, ¿cierto? Tenemos nuestras líneas de corriente que tienen información distinta. Si yo analizo este punto 1, la información que puedo obtener desde ese punto, de esa línea de corriente, o de esta línea de corriente, no necesariamente tienen que ser iguales. No necesariamente van a ser los mismos datos de velocidad, y no necesariamente van a ser los mismos datos de presión. Por el análisis que hicimos al principio de la clase, ¿cierto? Entonces, determinar las características de velocidad y presión de estas líneas de corriente es equivalente a determinar la geometría de las líneas de corriente. O sea, si yo puedo obtener un modelo que me relacione la geometría de la línea de corrientes entre ellas, ¿cierto? A qué distancia se encuentran, etc. Yo puedo hacer una relación directa de cuáles son los valores de velocidad y presión. Okay. Entonces el método que necesito encontrar tiene que permitirme que bajo ciertas condiciones pueda obtener la velocidad en función de coordenadas y tiempo, ¿ya? Por eso es que es importante acá de que yo los datos de velocidad, la información del vector de velocidad, voy a obtenerla para mis tres componentes x y z, y además considerando el tiempo. Y esta ecuación voy a resolverla a través del método de una función potencial de velocidades, que se denomina como el gradiente de phi, ¿ya? Ahora, esto tiene supuestos para que funcione, ¿ya?
Un primer supuesto es que tiene que ser lógicamente un flujo ideal. No estamos considerando, o no vamos a considerar nosotros dentro de este curso, la acción que tenga dentro de las líneas de, o hasta ahora por lo menos, no, la acción de las fuerzas viscosas sobre la acción de las líneas de corriente. Por ahora eso no lo vamos a ver. Obviamente también, para poder utilizar las ecuaciones de Euler que van a ser necesarias para hacer ciertos análisis acá, también necesitamos considerar que estamos hablando de un fluido incompresible. Que es el principio de la ecuación de continuidad, ¿cierto? Y por otro lado, y quizás lo distinto acá con respecto a lo que hemos visto, donde generalmente son fluidos ideales e incompresibles, la diferencia es que estamos hablando de que este escurrimiento, a pesar de que tiene 2 o 3 direcciones, ¿cierto? Para poder analizarlo, necesitamos suponer que es permanente y rotacional. O sea, no hay componentes de una velocidad en alguna de los otros vectores. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando analicemos bien el vector rotacional. Entonces, este análisis proviene de analizar el rotor del vector velocidad, que va a ser el... Se me olvidó el nombre. Un segundo. La divergencia del vector velocidad, ¿cierto? Y que en este caso eso va a ser igual a 0. Entonces las componentes de velocidad del vector rotor, ¿cierto? Tenemos que de a dx es igual a du a di, o visto de otra forma, dv a dx menos du a di es igual a 0, dv a dz menos dw a di es igual a 0, y du a dz menos dw a dx es igual a 0. ¿Cierto? Que son las componentes del vector rotación. Por lo tanto, estas condiciones, al considerar de que este vector, ¿cierto?, es igual a 0, me permite decir que la ecuación u de x más b de y más z de w es una diferencial exacta, o sea que existe una función escalar phi que se denomina el potencial de velocidades, tal que se cumple que la derivada de esa función escalar, por un tema netamente de comodidad, ¿cierto? Se le entrega un signo negativo por convención, que según el texto que nosotros utilizamos como guía del curso, que es el Bonifacio Fernández, ¿cierto? Me queda que el diferencial de esa función potencial es igual a esta ecuación. Donde en este caso, u es igual a menos de phi a de x, b es igual a menos de phi a de y w es igual a menos de phi a de z. O sea, en estricto rigor, el vector velocidad es igual a menos el gradiente phi.
¿cierto? Esta ecuación corresponde al gradiente de phi. Entonces es fácil demostrar la vorticidad con esto. Es fácil demostrar que la vorticidad es nula, porque de hecho, si yo obtengo dV de x, por ejemplo, en función de los valores que acabo de entregar abajo, ¿cierto? dV de x es dA de x de v, en este caso v, ¿cierto? Es menos de phi a de i. Eso va a ser igual a menos d al cuadrado phi de x a de i. Que eso es lo mismo que menos, o dejemos, en realidad el menos lo dejamos adentro mejor, de a de i por menos de phi a de x. Y eso de phi a de x es u. Por lo tanto, es igual a du a de i. O sea, como pueden ver, se demuestra que dv a de x es igual a du a de i, o como yo lo presenté recién, dv a de x menos du a de i igual a 0, lo que implica que es racional. Para el resto de las variables también se puede hacer, ¿cierto? Hay que recordar que son tres componentes en este caso del irrotacional. Demostrar que dv a de z menos dw a de i es igual a 0 y du a de z menos dw a de x es igual a 0. También se pueden demostrar y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Dudas, chicos? Ahora, teóricamente, esto viene de que si yo estoy analizando las líneas de corriente en un fluido, ¿cierto? En el escurrimiento de un fluido, yo lo que estoy analizando es las velocidades en función de una superficie que abarque todas las líneas de corriente. ¿Ya? Por tanto, el recorrido sobre esta línea que genera la superficie, ¿cierto? Dentro de, que encierra todas mis líneas de corriente, me permite determinar que, como ustedes vieron ya el teorema de Stokes, o deberían haberlo visto, ¿cierto? La integral sobre esta superficie cerrada va a ser igual a 0 entre la velocidad y el desplazamiento en esta superficie de L, que es el vector finalmente rotor, ¿ya? Por tanto, esa integración me permite determinar que el valor de esa integración sea 0 y por lo tanto demostrar que es un fluido irrotacional. Ahora vamos a utilizar el valor negativo, como yo les decía, que la velocidad es igual a menos el gradiente de phi. Por convención netamente, porque la velocidad en este caso se va orientando conforme va disminuyendo el valor de phi. Por lo tanto, es un tema netamente de acomodo, ¿ya? Tenemos entonces el caso, por ejemplo, de un fluido incompresible, que es una de las características que tiene que estar
que tiene que considerarse, ¿cierto? Uno de los supuestos para poder desarrollar este problema tiene que ser un fluido incompresible. Y en este caso tenemos un fluido que es bidimensional y se compone por las componentes de las velocidades que están ahí descritas. Entonces me dice, en caso de existir, determinar el potencial de velocidades. Entonces esto es sistemático, ¿eh? No tiene mayor complejidad para poder identificar el potencial de velocidades. Tenemos por un lado que la componente U de la velocidad, ¿cierto? Es 2b, donde b es una constante. Factor de x partido por L, que L también es una constante. Y tenemos v, 2b y por L. Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, lo que necesitamos es verificar la irrotacionalidad y la continuidad, que son los dos supuestos necesarios para que para poder definir una ecuación, ¿cierto? Potencial. Por tanto, lo primero que hacemos es determinar si es que cumple con continuidad. La continuidad, ¿cierto? Nosotros ya sabemos es que de u de x más de d a de y más de w a de z es igual a 0. Pero como es bidimensional, nosotros ya sabemos que no tenemos componente w de la velocidad. Por lo tanto, determinemos las otras dos derivadas parciales. Tenemos de u a de x, que va a ser d a de x, ¿cierto? De u. Y u es 2b, x partido por L, menos y dividido L. Tenemos que el 2b es constante, y la única que va a sufrir derivación va a ser x partido por L, que es igual a 1 partido por L, porque obviamente y partido por L va a ser igual a 0 en esta derivación. ¿Estamos? Entonces, finalmente, ese es el resultado para la componente de u de la velocidad, ¿cierto? En su derivación parcial con respecto a x. Obtenemos lo mismo, pero ahora de d a de y, para poder entrar a la ecuación de continuidad y ver si se cumple. Y tenemos que esto va a ser igual a d a de y por menos 2b y dividido L. Y eso va a ser igual a menos 2b dividido L. Por lo tanto, si sumamos ambas, me queda 2b dividido L más menos 2b dividido L, lo cual es igual a 0. Por lo tanto, cumple la continuidad. Lo que nos queda verificar ahora entonces es ver si cumple irrotacionalidad. Y la irrotacionalidad va a ser, ¿cierto? Sea igual a 0. Por lo tanto, al realizar resolver esta matriz, ¿cierto? Me queda que dw a di menos dv a dz y más du a dz menos dw a dxj más dv a dx menos du a di k igual a 0. Nosotros sabemos de antemano que no tenemos componente w de la velocidad, por lo tanto inmediatamente se cancelan.
Y sabemos también que no tenemos de B a de Z, porque si nos fijamos en B, ¿cierto? No tiene componente en el eje Z, por lo tanto es 0, y de U a de Z lo mismo, tampoco tiene componente en el eje Z porque es bidimensional, por lo tanto también es 0. Entonces finalmente, para que se cumpla la irrotacionalidad, me queda que de B a de X menos de U a de Y deben ser igual a 0. Por tanto, si yo calculo de B a de X, me queda D a de X, factor D, menos 2B y L, lo cual lógicamente es igual a 0. Y al calcular de U a de Y, me queda D a de Y de 2B, X partido por L, menos Y partido por L, que me da como resultado menos 2B dividido L. Por lo tanto, al llevarlo, ¿cierto?, a la ecuación de la recta, de estos dos derivadas, me queda 0 menos 2b partido por L, lo cual es distinto a 0, por lo tanto, no se cumple la irrotacionalidad. Por lo tanto, la irrotacionalidad no cumple y no hay un potencial de velocidades. No puede estimarse en este caso la ecuación para el potencial de velocidades. ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Otro ejercicio es si existe un potencial de velocidades para el campo de velocidades dado. ¿Ya? Es muy similar al primero, al que acabamos de hacer. La gran diferencia es que este sí tiene, cumple tanto para la irrotacionalidad como para la continuidad. Por lo tanto, hay que determinar cuál es la ecuación asociada para el potencial de velocidades. ¿Ya? Si tiene una ecuación asociada al potencial de velocidades, significa que tengo una ecuación que me permite describir el escurrimiento en cualquier punto de la sección que se está analizando. Esa es la idea de esto. ¿Ya? Lo dejo como tarea, queda ahí propuesto, desarróllenlo, lo revisamos el día martes y continuamos con la materia para avanzar. ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Tienen las fechas ustedes a mano? ¿No? ¿Cuándo es la prueba, chiquillos? La prueba se supone que es el 23. El 23. Y para eso nos quedan 2 semanas. 2 semanas de clase, ¿cierto? Miércoles 23, nos queda la semana del 7, la semana del 14, y el martes 22 podríamos hacer algún repaso, algo por el estilo, en caso que lo necesiten. Quedan 4 clases. ¿Cómo lo ve usted, Tomás? O don Paulo. Voy a parar la grabación para conversar.